Sí, hola, muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva sesión. Estamos en la antepenúltima. Esperemos que no haya ningún inconveniente adicional más. Eh, Lamento que ayer tanto que le dediqué de tiempo a la grabación haya quedado con problemas, o sea que solamente me veo yo en el video y no aparece en la presentación. Bueno, eso también son resultados de hacer las cosas ya con tanto agotamiento. Intentemos que todo salga bien esta noche y que podamos proyectar. Igual me avisan en caso de que no esté saliendo. Bueno, aquí tengo mi monitor. Se supone que yo en este monitor siempre estoy viendo lo que sucede. Listo, vamos a ver entonces un repaso del video que les hice para ustedes la noche del lunes, último día del mes de ayer. Y iniciemos aquí con práctica 6 para que resumamos un poco lo que tiene que ver con referencias. Si estamos proyectando, sí. Listo, entonces la práctica 6 se refiere a referencias relativas, referencias absolutas y hay otro tema que se llama referencias mixtas. Listo, las referencias relativas son las referencias de filas y columnas que cambian si se copia la fórmula en otra celda. Es decir, se modifica la ubicación. Y como modifica la ubicación, entonces modifica también no la operación como tal que está grabada allí, sino la posición en la que se realiza la operación. Y el ejercicio nos pone unos ejercicios. Repasémoslos nuevamente. Creo que en el ejercicio no está esta ni está esta. ¿Sí? Y nos dice que y nos dice el ejercicio nuevamente. Aquí había una equivocación y hay una equivocación siempre con los estudiantes porque en el ejercicio nos muestra que las celdas son A, B, C, 1, 2 y 3. Y por lo general en estas celdas donde se deben realizar las operaciones, colocamos la información tal cual como nos la dice el ejercicio. Me explico. Aquí dice que copiemos la celda A2 en B3, pero primero hay un ejercicio. Venga, me estoy adelantando. Tutun, tutun. Copiamos la celda A2 en B3. A2 en B3. ¿Alguien tiene el ejercicio allí para que podamos abrirlo? Para ver el PDF original. Un segundito, que lo abro acá también. Texto, y lo tengo. Sí, diagnóstico. Listo, 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 listo. Listo, listo, listo. Es esta, listo. Eso la tenemos. Entonces los datos que aparecen en la celda A2, guiándonos en lo que estamos viendo proyectado en la pantalla, ¿sí? La que nos refiere el A2 nos dice que le sumemos a ese 15 que está en el A1, en esta plantilla, ¿no? Es A1, este 15 más 2. Entonces vamos ahora a la plantilla que yo tengo. ¿Listo? Entonces aquí nos dice que coloquemos este 15, saco el igual 15 y le sume a ese 15 2. ¿Sí? Aunque dice allá A2, realmente donde yo estoy trabajando es F14. ¿Sí lo están viendo? Que es donde está posicionado el número 15. Entonces es mejor basarse
en el número que aparece en la casilla. Entonces, en la casilla 15 más 2 enter, igual a 17. ¿Listo? Déjenme volver a ver cómo está el formato. 20 y 30. Y los datos que aparecen aquí son 20 y 30. Estos datos todavía no están. Estos ya los saqué más el ejercicio más adelante. Listo, entonces, otra vez me explico. El ejercicio nos pide que coloquemos en la casilla A2 la sumatoria de 15, ¿sí? Que en este caso sería F14 más 2, que nos da 17 y lo colocamos en rojo. Estos son los ejercicios que estamos haciendo. Voy a colocarlo un poquito más grande. 17. Luego nos dice, ahora copiamos la celda A2, o sea, la A2 es donde apareció este 17. Esa la copiamos, clic derecho, copiar, seleccionamos copiar y dice que la peguemos en B3 y la pegamos. Clic derecho, pegar. Y fíjese el número que nos sale, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo en este ejercicio de referencias relativas? Y es que si se fijan, aquí estamos en este resultado de 32, estamos haciendo la operación de la suma de G15, que es 30 más 2, ¿sí? El número final aparece en absoluto. Y lo que sucedió en la casilla F2, que fue de donde la copiamos, aparece el 15, que es F14 más 2. Lo que significa que cuando yo copio la fórmula de la casilla A2 y la coloco en la casilla B3, lo que hago es que le sumo a la celda que está en la parte superior 2. Es decir, que aquí al 30 le sumé 2 y por eso el resultado da 32 y este 17 aparece de la suma de 15 más 2 que da 17. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Listo? Y aquí está la explicación. Como la copiamos una columna hacia la derecha, ¿sí? Una columna hacia la derecha y una fila hacia abajo, es decir, aquí en el 32, la fórmula cambiaría por B, ¿sí? Aquí era A2, en este caso es F14, y la reemplaza por G15. Al copiar una columna hacia la derecha, se incrementará el nombre de la columna en uno, es decir, en vez de A podrá B, y al copiarla una fila hacia abajo, en vez de uno, pondrá dos. ¿Sí? Pues es correcto, porque si la pasamos de izquierda a derecha, pues pasa de A, B, C, D, E hacia allá. Que las celdas correctas en la tabla que yo estoy manejando son las de aquí arriba, A, B, C, D, E. Por eso esto genera a veces una confusión, porque a pesar de que en el ejemplo nos diga ABC, cuando usted la tiene en su tabla original de Excel, pues va a estar es ubicada en otra plataforma. Por ejemplo, está en F14, este número 15, ¿sí? Está en la celda F14. Esta está en la G14 y esta está en la G15. Entonces, tal vez sea un poco confuso, pero aquí el ejercicio nos dice que hagamos algo más para aclarar eso. Lo que varía cuando yo copio una celda de un punto a otro, es que ella inmediatamente varía, no la cantidad final de la suma, que es el más 2 en este caso, podría pegarla en otro lado, sino que es la variación de la celda que está en la parte superior. Si aquí lo tomé en la parte superior del 17, que fue donde saqué la respuesta, pues en el 32 variaría a la celda de suma, que sería la G15, como lo ven aquí. G15 más 2 y aquí es F14 más 2. Y ahorita más adelante lo vamos a entender. Entonces aquí aparece otro ejemplo. Al copiar una columna hacia la derecha se incrementará el nombre de la columna en uno. Bueno, esto ya lo leí. Ajá. Ahora dice B2 más 2. En la celda C1 sumar la celda A1 más B1. Entonces, la celda C1, que se vendría siendo este espacio de aquí, que lo voy a resaltar con un borde un poquito más grueso, borde grueso. ¿Mm? Esta es la C1. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Suma la celda A1 más B1.
Entonces, ¿cómo lo hago? Pues le doy igual, que es Shift 0, y sumo A1, que en este caso sería F14, más B1, que en este caso sería G14, y le doy Enter y nos da 35. Voy a centrar esto, que se vea bien. Listo, estoy guiándome en las instrucciones de la guía. Estamos acá, en la celda C1, suma la celda A1 más B1. Y ahora nos dice, ahora copia la fórmula hasta la celda C3, copiar y pegar. Y observa cómo la celda referenciada cambia de ubicación y el Excel ajusta las referencias para adaptarlas a una nueva posición. ¿Listo? Entonces lo que me está diciendo es que vuelva y copie este 17. Mire, me paro en la casilla donde apareció el 17, que esto es la sumatoria de A1, o sea, 15 más 2, ¿sí? La copio otra vez y ahora la voy a pegar acá abajo de 35. A ver qué sucede. Por eso es importante hacer los ejercicios para que uno lo pueda identificar. Y fíjese que el resultado es 37. ¿Sí? ¿Por qué entonces aquí es 17? ¿Por qué aquí es 32? ¿Y por qué aquí nos dio 37? Porque básicamente lo que está haciendo la operación es sumando la celda superior más 2, o sea, 15 más 2, 17, 30 más 2, 32 y 35 más 2 es 37. Y lo que sencillamente sucede cuando uno lo copia es que el Excel automáticamente toma la celda de arriba, la varía, por supuesto, y le suma los dos. Estos dos sí son constantes, esos no tienen ninguna variación. ¿Listos? Sí me hice entender o está un poquito enredado el tema. Los que están allí me pueden decir. Sí, esto es lo que se llama referencias relativas. Sí, relativa porque es relativo el número de donde yo tomo la celda. Sí, para que todo nos diera 17 como nos dio al principio, sencillamente este 30 debería ser un 15. Fíjese, si lo cambio abajo me tienen que cambiar a 17. Y si este 35 fuese un 15, pues el resultado de abajo también se incrementaría a 17, porque la fórmula original es esta celda más 2, esta celda más 2, esta celda más 2. Y es por eso que cuando la cambio, como el resultado que ya puse allí es otro, es 30, 35, pues el número que aparece en rojo, que sería la referencia relativa, pues varía en 2. ¿Listos? Este ejercicio es así de sencillo. Aquí sencillamente nos damos cuenta que el automático del Excel determina cuál es la celda a la que le va a sumar el valor que está constante, que en este caso es 2. Ahora pasemos a referencias absolutas para que podamos entender también esto. ¿Listo? Las referencias absolutas sirven para que uno determine una celda fija para que esa celda no cambie el valor como tal. ¿Sí? Por ejemplo, mira, aquí tenemos un IVA de 50% y tenemos unos datos referentes a esa, a esa tabla. ¿Vale? Entonces, fíjese, aquí aparece una barra columna que es cantidades, precios, ¿sí? Está la base imponible, o sea, el valor neto sin IVA, el IVA y el total. Veamos la tabla original a ver aquí qué es lo que tengo que borrar. Esto fue lo que les mostré ayer, pero pues como hubo ese inconveniente con la información, listo. Entonces, mira, el ejercicio original, si lo están viendo en pantalla, no lleva información ni en la base imponible, ni en el IVA, ni en el total. Pero el IVA, aquí en la parte superior, sí nos establece que es el 21%. Entonces vamos a borrar la información que yo ya había hecho aquí para que lo hagamos desde cero. ¿Listo? Entonces, borramos esta información como la tiene el sistema. Coloquemos esto en color blanco nuevamente, lo coloquemos en amarillo para que podamos manejar los rellenos. Y el IVA es del 21%.
Listo, entonces aquí hay que corregir. Este es 21. Este valor es constante, lo ponen ustedes. Lo que se debe hacer es sencillamente hacer esta tabla y ahora sí comenzamos. Se fijan que no hay fórmulas en ninguna de las celdas. Vamos a comenzar a generar las fórmulas. Entonces, para hallar la base imponible, pues es sencillo. Sí, le doy igual, que sería Shift 0, la cantidad, que en este caso sería 10, y le multiplico por el precio de cada unidad, que serían 1000. El resultado son 10.000. ¿Listos? Para bajar la información aquí sin tener que volver a repetirlo, o sea, darle otra vez igual a 27 por 6, ¿sí? Y volver a repetir aquí abajo igual a 56 por 12, ¿sí? Y volver a darle aquí otra vez igual a 4 por 18. Lo que puedo hacer es que sencillamente arrastro la fórmula para que se peguen lo demás. Y se los voy a comprobar. Estos últimos tres lo voy a borrar, lo suprimo. Se fijan en cada una de las celdas, ya no aparece ninguna fórmula, las fórmulas desaparecieron en las tres. Fíjense aquí arriba que cuando selecciono la celda ya no hay ninguna fórmula. Y sencillamente lo que hago para que se repita la fórmula es que tomo la primera que ya la hice, que es la cantidad por el precio, me voy a esa celda, a la parte inferior derecha, le tengo el clic, lo mantengo oprimido y voy bajando. Una, dos, tres casillas y lo suelto y él automáticamente me hace las operaciones. ¿Sí? Vea la operación de B29, B29 por C29. La siguiente es B30 por C30, B30 por C30. Y la última es B31 por C31. Si lo tienen, mira, aquí aparece lo que se está multiplicando. Eso es lo que necesitamos hacer ahora nuevamente, pero para sacar el IVA, ¿sí? Porque para poder hacerlo de la manera tradicional, necesitaríamos, para sacar el IVA, ya teniendo la base imponible, pues entonces me paro en la celda donde quiero que salga el IVA, le saco el igual otra vez, Shift 0, y sencillamente multiplico el valor neto, ¿sí? Por el IVA, que en este caso sería el 21%. ¿Sí lo están viendo? El IVA es 21 y está marcado en esta celda. Entonces sencillamente le doy por, selecciono la celda donde está el IVA, que es 21%, y le doy Enter. Y allí me aparece el 21% de 10.000, que sería el IVA, que serían 2.100. ¿Sí? Lo que quiero demostrarles aquí es que, por ejemplo, si hiciéramos lo mismo que hicimos en la parte anterior, que es tomar la fórmula que está, la primera que hice, y la arrastro para que me salga la información, en este caso del IVA, no va a funcionar. Fíjense y les voy a explicar por qué. Ahora la bajo y miren, me aparecen ceros. ¿Por qué me aparece que el IVA de 162 es cero, el de 672 es cero y el de 72 pesos es cero? Es ilógico. Pues porque sencillamente que cuando lo bajo, cuando lo arrastro, pues él también me arrastra el valor de la celda. En la celda original estamos hablando de D28, que es este 10.000, por C28, que sería este 21%. Pero cuando la arrastro, entonces me toma ya en la segunda casilla en esta celda, me toma el 162 y me lo multiplica ya no por el 21, sino por la celda que está en la parte inferior del 21. Y como allí no hay ningún valor, entonces no me va a hacer la operación. Y se los voy a comprobar. Para que funcione el resultado en este segundo IVA, tendría que colocar abajo de este 21%, otra vez 21. Y fíjese cómo aparece el resultado en la casilla número 2, es decir, en esta casilla. Y para que apareciera y se convirtiera este cero en un resultado, tendría que colocar 21 en la casilla que sigue. Fíjese cómo cambió. Entonces, como estos números no van aquí y en la tabla que estoy creando, esta celda debe ser fija. Entonces, para poder fijarla en la fórmula, lo que debo hacer es lo siguiente. Voy otra vez al 2100
Como la celda que voy a fijar es la E24 que corresponde al IVA, para poder fijarlo es muy sencillo lo que se debe hacer, ¿sí? Se le debe colocar al valor de la fórmula, y estamos hablando aquí de este 2100 que es el IVA. Voy a acercar un poquito más para que se vea. Lo que voy a hacer es sencillo. A la fórmula que ya creé, le voy a anteponer a la letra el signo de peso. En este caso, el E24 lo convertiría a pesos y antes del número también le antepongo el símbolo de pesos. Es decir, que ese que era E24, que corresponde a este 21%, para que lo fije y cuando lo arrastras abajo, vuelva y me copie esa misma celda. La manera de fijarlo es anteponiéndole a la letra el símbolo de pesos y anteponiéndole al número también el símbolo de pesos y le doy enter. Listo, nos da el mismo 2100. Sí, pero pues entonces, ¿qué fue lo que dijo el profesor? Pues fíjese que ahora que lo voy a arrastrar, lo puedo arrastrar completamente hacia abajo y ahora sí me van a aparecer los valores automatizados de ese IVA como tal. ¿Por qué? Porque ahora que lo arrastro, cuando me arrastra la fórmula también, en la segunda opción, mire, en la primera opción me coloca E24, cuando piso la segunda casilla, cuando piso la tercera casilla sigue siendo E24 y aquí también sigue siendo E24. Es la manera en referencias absolutas para fijar los valores. Bueno, sí, pero pues todavía sigo sin entender. Sí, es que esto no es tan fácil. Ahora, si yo cambiara, por ejemplo, el IVA de 21% a 19% y le doy Enter, pues mire, automáticamente me varía el IVA para todos los valores. ¿Sí? Si le coloco, por ejemplo, que el IVA es del 0%, pues en IVA aparecería cero para todos, porque un número multiplicado por cero, pues es cero. Si le coloco, por ejemplo, que el IVA es del 50%, exagerándolo, pues mire, sería la mitad de 10.000, la mitad de 162, la mitad de 336, la mitad de 72, que es el 50%. Pero estamos trabajando con el 21%, o sea que la celda sí quedó funcionando y quedó fija para cada una de ellas, de esas fórmulas, sin necesidad de haberlo hecho de otra forma. Por lo general, cuando ustedes lo hacen, y me imagino que muchos de ustedes lo hicieron de la siguiente manera. Voy a borrar otra vez los resultados de aquí para abajo que había arrastrado. Entonces, me voy a la primera, le voy a borrar los símbolos de pesos nuevamente. Mejor dicho, voy a volver a hacer esta operación. Borrémosla desde cero. Lo que se puede hacer y lo que hacen algunos es, y lo que uno generalmente hace en su conocimiento es que multiplica el precio, sí, por la base imponible. eh, y No, 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 espérate, no, estoy equivocado. Le doy Shift 0 y lo que hago es que a la base imponible le multiplico el valor del IVA, que sería el 21%, y le doy Enter, ¿sí? Cuando lo arrastro, esto es lo que hace la mayoría de gente. Pues, como lo arrastro, los otros me van a dar con un error, entonces lo que tengo que hacer es ir a cada una de las celdas y corregirlas. Es decir, si la primera es de 28, corresponde a este valor a 10.000 por 21% que corresponde a la celda E24. Cuando lo arrastré en la segunda celda me aparece la multiplicación de 162, pero me aparece es por E25 y lo que tendría que ir es a la fórmula en la parte superior y cambiar ese 25 por un 24 y darle Enter. Lo mismo para la siguiente celda. Pasar el E26, que es el que se coloca en automático, y colocarle E24. Y a la última, que es E27, que se colocó por defecto cuando la arrastré, volver a colocarle E24. Para evitar hacer eso, por ejemplo, imagínense que fuera una tabla de operaciones dinámica con 1.000.000 de ítems, pues tendría que ir a cada ítem a cambiar ese último número para que funcione la fórmula. Para eso es que se creó este tipo de referencias absolutas que me permiten colocándole nuevamente un anteponiéndole el signo pesos antes de la letra
sí, que corresponde a la ubicación de la celda. Y antes del número, pues arrastrándolo ya hacia ya 1 millón de datos hacia abajo, pues siempre me va a quedar el constante de que la operación se va a multiplicar por esta celda, que es 21%, y vuelvo y se los compruebo. Mire, cambian todas las celdas inmediatamente cuando yo hago la modificación del porcentaje, todas. ¿Sí? Si no estuviese funcionando, solamente cambiaría en unas y no cambiaría en las demás. Ujú. Es así como funciona todo el tema de referencias absolutas. Además, este ejercicio ahora nos dice que le hallemos el total de la operación, que aquí es shift igual, o sea, shift cero. Y aquí sencillamente lo que tengo que multiplicar es la base imponible, que es el subtotal, más el IVA, y le doy enter, y así nos daría que lo que es el total a pagar es 15.000 pesos. Y estos serían los resultados finales de esa operación. Por favor, me dicen si me hice entender, y si no fue así, lo volvemos a repetir. ¿Sí? Para este número 15.000, la pregunta es, ¿puedo arrastrar la fórmula hacia abajo sin ningún problema y la operación, que sería la operación de estas dos columnas, nos daría el resultado correcto? ¿Ustedes qué piensan? Si para sumar 10.000 más 5.000, sencillamente lo que hice fue igual a esta celda sumada con la siguiente y le doy enter. Cuando baje esta operación, cuando la baje, en las otras también va a funcionar, sí o no va a funcionar. Bueno, pues intentémoslo, ¿no? La única manera de saberlo es arrastrándolo. Pues arrastrémoslas. Y entonces la pregunta del millón es 162 más 81, si es 243. Pues entonces hagamos esto más sencillo, coloquémosles unos. Y allí nos va a dar uno más uno es 2, uno más uno es 2 y uno más uno es 2. O sea que lo que significa es que si yo arrastro la primera fórmula, también me funciona para las demás. Aquí sí, porque cuando arrastro la fórmula, como se me arrastra también el otro valor a sumar, entonces funciona. Pero para el IVA no me va a funcionar, ¿sí? Porque por supuesto para sacar el IVA de la base imponible es una operación totalmente distinta. Si me hago entender o no me hice entender, y volvemos nuevamente a repetir el ejercicio. Bueno, yo creo que lo mejor es que lo volvamos a repetir. Uy, ¿qué pasó? Listo, entonces, nuevamente, la base imponible, que sería el subtotal, es sencillamente la multiplicación de la cantidad por el precio. Vamos a hacerlo ahora así rápidamente. ¿Sí? Con hacerla en la primera celda es suficiente, y de allí la arrastro la fórmula para los demás, porque él sencillamente multiplica 10 por 1000 en la primera, 27 por 6 cuando lo arrastré, 56 por 12 y 4 por 18. ¿Sí? Lo que les quiero volver a decir es que cuando la celda está fija en la operación, no me va a funcionar cuando arrastro la fórmula, porque no tiene un número relativamente siguiente para que pueda funcionar. Entonces aquí, por ejemplo, cuando vaya a sacar el IVA, si le doy el igual, pues me va a funcionar para la primera porque multiplico el 10.000 por el valor del IVA, que es 50, ¿sí? Pero cuando la arrastro para las siguientes, no me va a hacer las operaciones como yo quiero que las haga. 162 más 50 por 50%, 672 por 50% o 72, porque él estaría haciendo las multiplicaciones con las celdas que están en la parte inferior de este 50. ¿Sí? Es como si colocáramos un 50 acá abajo, un 50 acá abajo, y así sí funcionaría. Pero como la celda está fija y el único valor que podemos reemplazar es este, que es de 21%, entonces sencillamente lo que hacemos es que a este valor de IVA, en esta celda, y para que fije este 21%, pues sencillamente le antepongo en la casilla que corresponde a la celda el signo pesos adelante de la letra,
y el signo pesos adelante del número. Le voy a tomar un pantallazo y se los voy a enviar para que lo puedan visualizar mejor para que lo puedan visualizar mejor en el WhatsApp web. Me aparece el WhatsApp web, para que alguien me escribió. Profe, yo entraré, pero no puedo hablar. Bueno, bueno, bienvenida. Igual la estoy grabando. Sí, sí la estoy grabando o no la estoy grabando y nos va a pasar lo de ayer. Sí, ahí está grabando. Entonces va a quedar la operación funcionando. Ahí se las envío entonces por WhatsApp web para que lo puedan ver. Listo, esas son otras cosas que no van al caso. Ya teniendo entonces la operación con la celda definida, con la celda absoluta, que en este caso es 21%, pues ahora sí puedo bajar la primera operación y este multiplicará el número que está antepuesto, que es 172, 672 y 72 por 21% y el resultado, que lo voy a colocar en amarillo, corresponde precisamente al IVA que estoy multiplicando de esa forma. Y el resto pues son operaciones ya de aprendizaje distinto donde dice pues ¿y cuál es el total? Pues el total es la base del imponible más el IVA, como le cobran a uno en cualquier factura. Entonces 10.000 más 2.100, le doy enter. Aquí sí lo puedo arrastrar porque cada una de esas celdas la antepone la anterior y cuando bajo sencillamente la fórmula, pues ella cambia la posición de cada una de las celdas. ¿Sí? Se fijan que aquí es de 28 F28 para el resultado de 12.100. Si lo bajo es de 29 F29 para 196. Si lo bajo es de 30 más F30. Y si lo bajo es de 31 a F31 y lo puedo bajar hasta el infinito y siempre lo va a hacer en pares. En el IVA no funciona así porque está el IVA superpuesto, este valor de porcentaje está solamente en una columna y se debe multiplicar por ella. Y por eso nuevamente les explico, se le debe anteponer el símbolo de pesos antes de la letra y el símbolo de pesos antes del 24. Esto es todo lo que dice esta explicación de esa operación, que también la pueden consultar en el paquete del PDF que ya les había enviado. Ahora, hay un ejercicio de referencias adicionales que es el que continúa. Sí, en este ejercicio de referencias, permítame, yo veo el documento original, que ¿dónde quedó? Debe estar aquí. Ajá. ¿Qué nos dice? Que hagamos un control de ingresos del primer semestre para una tabla que nos antepone directamente y que corresponde a estos valores. Entonces, aparece solamente el IVA y el total en las dos primeras celdas, el tipo de IVA que es 21% y los demás datos desaparecen. Listo, entonces estos datos no están, este dato tampoco está. Y estos son los datos originales de la celda. Bueno, tratemos de avanzar rápido antes que se nos acabe el tiempo. Listo, entonces aquí nos dice que completemos el resto de la tabla. Básicamente lo que hay que hacer es, con estas operaciones, sabiendo que el IVA es el 21%, marquémoslo aquí en amarillo, pues sacar el resto de la operación que corresponde prácticamente a estas 2, 4, 6, 10 celdas que aparecen aquí en amarillo. ¿Cómo hago entonces para sacar el IVA de 15.600? Pues si arrastro la fórmula, me va a salir con errores. O sea que de esa forma no se hace. ¿Cómo lo tengo que hacer entonces? A la primera celda de IVA, como esta ya está hecha, si aquí esta me dice
que estoy multiplicando 13.400 por 21%. Pero como esta celda del IVA debe estar fija para que funcione la operación cuando arrastre las celdas, ¿qué debo hacer? Le antepongo el símbolo de pesos, ya estoy cansado, a la letra y le antepongo el símbolo de pesos al número en la celda y le doy enter. Ahora, ahora sí que la baje y la arrastre, pues la operación sí funciona y estos son los resultados de dicha operación que los voy a colocar con color rojo y negrita para que se visualice lo que vamos haciendo. Ahora, para sacar el total, si el valor del total es la sumatoria, démosle doble enter. ¿Qué es lo que está haciendo si está sumando C12 hasta E12? Es decir, que aquí estamos sumando 13.400 más 2.814. Significa que cuando arrastre esto hacia abajo me va a dar la operación como tal. Pues claro que me la va a dar como tal, porque siempre me antepone un par al lado y es posible hacer la operación. Bueno, muchísimas gracias por verse a unir a esta videollamada. Te recuerdo que esta conferencia está siendo grabada con autorización de ustedes. ¿Listos? Y mientras se conecta alguien más, les quería enseñar cuál fue el reconocimiento que me hicieron. Varios diplomas corresponden, bueno, al sistema no nos deja ver. Son varios diplomas y lo otro es una medalla. Bueno, a ver, una medalla de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Luego les enseño con más detalle. Bueno, continuemos entonces con el ejercicio de las prácticas y estamos entonces en referencias ABS que corresponden a las prácticas de número 6 y corresponden a referencias en la sección número um, absolutas, referencias absolutas, que es el gráfico que les voy a compartir. No pensé que les estaba compartiendo. Otra vez iba a cometer el mismo error de ahí. Listo. Entonces, la tabla básicamente es la que están viendo. La estoy enseñándole lo que aparece en Excel. Todo el Excel. Y aquí básicamente nos pidió hallar los IVAs que corresponden a la multiplicación de la base imponible, 13.400, 15.600, multiplicarlo por el 21, ¿sí? Entonces, en resumen, lo que se debe hacer cuando se coloca la multiplicación de la base imponible por este tipo de IVA, que es 21%, es en la celda donde se está realizando la operación, que sería en esta columna que dice IVA, pues sencillamente anteponerle a la letra que corresponde a la celda, símbolo de pesos y anteponerle al número el símbolo de pesos. Vuelvo a mostrarles aquí cómo quedó y les voy a enviar nuevamente un pantallazo al WhatsApp para que lo puedan. ¿Listos? ¿Hasta allí alguien tiene alguna pregunta? Sé que es un tema enredado un poquito. Necesito que si no lo han realizado, no lo han podido hacer. Si lo hicieron, pues genial. Pero los que no, pues se tomen un poquito de tiempo y dedicación para que lo puedan entender. ¿Listo? ¿Preguntas hasta allí? Bueno, para la tabla anterior de referencias absolutas como para eso, el sistema nos pide que le hagamos varias cosas. Entonces nos pide que le coloquemos formato de moneda, a lo que corresponde que sea moneda. En este caso, para hacerlo, seleccionamos las celdas a las cuales le queremos hacer la modificación. Ahí yo la acabo de seleccionar, le damos clic derecho, nos vamos al formato de celdas y nos aseguramos de que esté seleccionado el tema con moneda. ¿Le puedo colocar decimales? Sí, le puede colocar dos decimales, como por ejemplo en este caso. Y el ejercicio nos dice que le coloquemos el símbolo
de euros. Entonces busquemos el que corresponde a euros, coloquemos el euro alemán, no el euro alemán, y le damos a aceptar. Y sencillamente lo que sucede es lo siguiente, ¿sí? Ya queda en formato de moneda las celdas. Ujú. Y aquí le coloqué dos decimales. ¿Cómo quito los decimales en caso de que no los quiera? Pues puedo ir al formato de celdas nuevamente y quitar los decimales, o sencillamente lo puedo hacer desde la barra superior, que en la parte de arriba aparece moneda. También lo puedo dar cambiado, moneda, y le borro los decimales, como lo acabaron de ver, o se los pongo. Puedo colocar los decimales que yo quiera. Y tengo, bueno, para que quede mejor sin decimales, sino de los valores netos sin centavos. ¿Listo? Ah, bueno, mire, otra vez volví y me lo coloco en pesos. Puedo seleccionarlo, ir directamente aquí al inicio y buscar lo que corresponde a euros. Y ahí ya me lo pone en euros. Bueno, está para el ejercicio anterior. Puedo colocarle colores, por ejemplo, si quiero que las cantidades tengan un color en la fuente, me voy otra vez a inicio, busco donde dice color de la fuente y sencillamente se lo cambio. Podemos colocar que eso quede en un color verde, que el precio, por ejemplo, quede en otro color. Eso hace que la tabla sea, digamos, un poco más clara y nos permita al momento eh, de tener que ingresar los datos, pues la tabla nos permita evitar confundirnos. Coloquemos esto en rojo, coloquemos la base disponible, por ejemplo, en otro color. Todo esto es un juego, sencillamente, un juego del Excel. Es más, si quiero colocarle, por ejemplo, un fondo diferente, también me voy al inicio, pero esta vez no me voy al texto, sino al potecito de pintura y le puedo colocar un fondo, puede ser este. Sí. El siguiente ejercicio, el último que hicimos, si nos dice que complete el resto de la tabla, calcule la suma de los totales de la celda de 9, ya lo hicimos, letra negrita, alineación centrada y ajusta el tamaño de la celda. Entonces, sencillamente selecciono lo que quiero modificar, le digo que lo coloque centrado y centrado, ¿sí? Por ejemplo, lo puedo colocar todo a la izquierda, centrado, todo a la derecha. Puedo jugar con esta información, puedo colocarla más a nivel superior, más a nivel inferior, pero aquí el ejercicio me dice que lo haga centrado, centrado. También me dice que le coloque que el color de la fuente de los meses sea azul y negrita. Entonces, estos son los meses. Obviamente voy al inicio, lo coloco en negrita, uniendo la B que está en mayúscula, y voy a colocar un número más grande. ¿Qué alineación me dice allí? Alineación y tamaño como yo lo quiera poner. Y estos pues sencillamente los centramos. Sí, color de la celda, pues azul, como lo dice allí. Lo puedo colocar directamente en el inicio, busco el color que quiera, le puedo colocar rojo, verde, amarillo. Pero acá me está diciendo que lo coloque en azul. Pues coloco un azul claro. Y otros ejercicios allí que son sencillamente para que nosotros tomemos habilidades de la ofimática y podamos no solamente eh, hacer las tablas y generar las fórmulas, sino también poder ingresar los textos y realizar las operaciones que corresponden al cambio del tamaño de la fuente, al color de la fuente, incluso a la misma fuente. Y nos queda faltando en esta operación el total de los totales, ¿sí? Que corresponde a esta celda y es sencillamente la sumatoria de todo lo que aparece en esta columna. Entonces, voy a la casilla donde quiero que quede el resultado, saco el igual, selecciono las casillas que quiero sumar y le doy Enter. Y aquí me aparece un desbordamiento y no entiendo por qué, ¿no? Vamos a darle control Z para corregir. A ver qué fue lo que sucedió. Hagámoslo con AutoZoom. Ahí está, por lo general no saca los errores. Sí, ahí está. El resultado son 238.237 euros
Y como los números son tan pequeños, pues mejor hagámoslo en euro para que no se vea tanta caña la operación. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Y estamos terminando la práctica número 6. Y continuamos con referencias mixtas de la práctica número 7. Voy a ver el documento original para que podamos guiarnos con él. Y aquí nos aparece esta plantilla, a la cual nos dice que habrá un nuevo Excel. Lo que vamos a hacer es no abrir un nuevo Excel, no un nuevo libro, sino que vamos a trabajar sobre una hoja. ¿Sí? Lo que hago sencillamente es crear una nueva hoja, como lo dice aquí, a la cual le coloco como título Práctica 7 o referencias mixtas. Y voy a copiar la información que, mejor dicho, voy a borrar la información que está ahí. Solamente nos aparece la información de las ventas del primer trimestre y las comisiones de respecto de enero, febrero y marzo. Entonces voy a borrar las comisiones de enero, febrero y marzo. Borremos las comisiones de enero, febrero y marzo. El resto de la información la dejamos como está en la tabla original. Y voy a poner un poquito más de zoom para que trabajemos acá. Listo, creo que estamos bien con la información. Sí, estamos bien. ¿Cómo sacamos entonces las comisiones de enero si tenemos esta información? Voy a colocar eso transparente, por transparente y más bien coloquemos en amarillo lo que vamos a resolver. Listo, entonces comisión de enero. ¿A qué corresponde la comisión de enero? Pues corresponde a la sumatoria de las ventas del primer trimestre multiplicadas por qué? Pues por la comisión que corresponde aquí arriba de no estoy haciendo como aquí. O el documento tiene un error, ok, enero, claro, quedó mal, enero, febrero, es enero, febrero y marzo, ¿sí? Fíjense que se cometió un error aquí, entonces que es enero, febrero y marzo, vamos por una vez por enero, enero, febrero, yo sí decía que todo estaba bien, y marzo, ahora sí tiene coherencia. Comisiones de enero, sencillamente la sumatoria de 18.000 multiplicado por el 10%, enter, listo, ya la tenemos. Comisión de febrero, pues sencillamente es la sumatoria de 18.000 multiplicado pues por la comisión de febrero, que dio el 10% también. Veamos el documento original a ver si también está en 10%. Están 10, 15 y 8. Vamos a colocarlo como corresponde, 10, 15 y 8. Y 8, no 9. ¿Listo? Y la comisión de marzo pues corresponde a la sumatoria de las ventas del primer trimestre multiplicadas por este 8% que corresponden a marzo. Listo, pero fíjese lo que va a ocurrir. Cuando baje la fórmula, cuando las arrastre, pues me va a salir errores porque necesitamos fijar las celdas que corresponden a la comisión, que son este 10, este 15 y este 8. ¿Cómo se hace entonces para que ese error no aparezca aquí? Pues sencillo. Vamos nuevamente a la fórmula que ya hicimos, a esta como tal, y a esta coordenada que corresponde al 10% de enero, pues antepongámosle el signo pesos antes de la letra y antepongámosle el signo de pesos antes del número y le damos enter. Vale, esto borremos. Ahora, la pregunta del millón. Ujú. Cuando descargue esta información hacia abajo, esta de 1800 que fue la que acabamos de corregir, ahora no me va a salir el error, pues veamos a ver qué pasa. Pues ya no me va a salir el error porque fijamos, anteponiéndole el signo de pesos antes de la letra y antes del número, la celda que corresponde a este 10%. Y por eso es que funciona. ¿Qué hacemos entonces para la comisión de febrero si tiene el mismo problema? Pues le anteponemos entonces el símbolo de pesos antes de la letra y el símbolo de pesos antes del número y le damos enter. Y ahora sí lo volvemos a arrastrar hacia abajo.
Y por supuesto, con esta también hacemos lo mismo. Le ponemos el símbolo de pesos antes de la letra y el símbolo de pesos antes del número y le damos enter. Ahora sí la arrastramos hacia abajo y la operación. Profe, pero ¿cómo sé que si la operación está funcionando? Pues cambien el porcentaje. Coloquen que en enero el porcentaje de la comisión es cero y pues la comisión para todos va a ser cero. Si la comisión para ellos fuera el 50%, tendría que ser la mitad del valor que corresponde aquí. Entonces, si aquí son 18.000, aquí me da 9.000. Si aquí son 13.500, aquí me da la mitad, que son 6.750, lo que significa que sí está funcionando. ¿Mm? Y es así de sencillo como funciona este tema de las prácticas que se refieren a referencias absolutas. Es como funciona por defecto el Excel, la ofimática de Microsoft Excel, y por supuesto de cómo funcionan las referencias mixtas, que es lo que estamos viendo aquí. ¿Vale? Entonces, aquí nuevamente, en el explicativo que se debe transcribir, me lo deben presentar para poder validar la certificación ahora el jueves que terminemos. Es importante tener una comprensión de lectura para que lo que yo les acabo de explicar, que es lo mismo que dice aquí, pues se pueda entender. ¿Vale? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta hasta allí, si toda la información está clara o si lo volvemos a hacer. Entonces, aquí, ¿qué más se debe hacer? Pues estos valores, como son valores numéricos, voy a inicio, busco donde dice moneda, lo coloco en moneda, le quito los símbolos de centavos por los decimales y le coloco, coloquemos esto en euro para que se vea más dinero, no hablemos de 9.000 pesos, sino de 9.000 euros, mucho mejor. Entonces voy a la parte de simbología, desde aquí afuera no necesito entrar al interior y lo busco en euros. Que borro nuevamente los decimales y ahí queda la información como nosotros la requiramos. Listo, borremos esto de amarillo del fondo, coloquemos los sin relleno y estas que me quedaron faltando de las ventas del trimestre, también coloquémoslas en euros para que todo sea coherente. ¿Listos? ¿Preguntas hasta allí? Si es claro, tienen alguna dificultad, lo pudieron hacer todos o todas, o tienen alguna pregunta de lo que no pudieron entender. Igual la información queda en el video, pueden volver a retroceder el video. Si no lo entienden, me escriben y yo les vuelvo a explicar con muchísimo gusto. Y aquí estamos hasta la práctica número 7. Luego aparece la práctica número 8, la práctica, eh, en este caso la 8 tiene tres ejemplos, el ejemplo A, el ejemplo B y el ejemplo C, pero antes de pasar hacia estas prácticas de octava, de la práctica 8, el ejemplo A, B, C y D y los ejemplos consecutivos, pues espero tener el taller hasta ese punto. Quienes avanzaron, pues fabuloso, los felicito. Importante es que entendamos toda esta información. Esto ya tiene que ver con un Excel intermedio. Sí, el Excel básico es la ofimática básica, pero aquí ya estamos hablando de fórmulas con celdas fijas, de fórmulas con buscadores, que es lo que vamos a ver en la sesión de mañana, ¿sí? Y con buscadores tradicionales y buscadores mixtos, que hace aún más complicada cada una de las operaciones. Y podemos llegar incluso hasta donde nos pueda dar el tiempo, por un lado, y por supuesto también nuestra capacidad de entendimiento. Sí, lo importante es que podamos definir para qué sirve el Excel, cuáles son los alcances del Excel, cómo lo puedo aplicar en mi vida cotidiana y, y es un abrebocas a todo lo que se puede hacer utilizando esta herramienta ofimática de Microsoft Windows
que les repito, para la versión de 2024 viene con Copilot, que es la inteligencia artificial de Microsoft, que permite hacer en cada una de estas celdas, con el apoyo precisamente de la inteligencia artificial, puedes hacer todo esto aún más fácil. Si solamente tendríamos que colocar en cada una de las celdas la descripción de lo que queremos que esa celda haga y en automático la fórmula va a aparecer como por arte de magia. ¿Sí? Eso lo tendríamos que ver en una sesión siguiente. Yo les había enviado un link para una conexión con un funcionario de Microsoft Windows que nos iba a explicar cómo funcionaba todo el tema de Copilot dentro de la ofimática. Quienes lo pudieron ver, fabuloso. Quienes no, pues ya habrán más oportunidades para que lo podamos hacer. Son temas también un poquito más densos, hay que tener un poco de conocimiento en el Excel básico, no necesariamente tiene que ser intermedio o avanzado, pero sí por lo menos entender cómo funciona el Excel para poder entender cómo funciona también el algoritmo con inteligencia artificial general. Dejemos hasta allí, continuamos el día de mañana, dejo dejaré la sesión grabada, se las envío en unas 2 horas cuando el equipo pueda renderizar el video y cuando el internet también de mi banda ancha lo pueda subir al YouTube y les envío el link para que puedan volver a ver esta sesión. Les repito, cualquier duda, inquietud o sugerencia, me la pueden escribir o me llaman o me mandan notas de voz, ya sea por el grupo, por interno, como ustedes quieran. Estoy aquí para ustedes. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Todo está bien? Bueno, pues entonces nos vemos mañana, si Dios quiere, a las 6:30 de la tarde. Muy buenas noches, que estén muy bien. Nuevamente, mil gracias por sus felicitaciones. Chao, chao. Listo, profe, gracias, chao. Bueno, con mucho gusto. Muchas gracias, hasta mañana. Bueno, hasta mañana. Felicidades. Buenas noches. Emprendedores 4.0. La evolución del emprendimiento a la transformación digital. Emprendedores 4.0. Produce marketing, strategy, consultores SaaS.